Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro y así es como iniciamos el día de hoy el tema de matrimonios. El día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Juan capítulo 5 en el verso 30 en Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar del tema del divorcio. Muchos de nosotros nos hemos preguntado una y otra vez, y yo creo que este tema va a ser un poco recurrente y vamos a tener que enfocarnos una y otra vez en él hasta que nos quede totalmente claro cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero que sepas el día de hoy que el divorcio no es una opción para tu matrimonio, sea cual sea el problema que estés pasando y enfrentando delante de la presencia de Dios. Absolutamente todo es posible. Cuando nosotros decidimos tomar este camino, créeme que no va a ser sencillo, pero cuando Dios nos da su perfecta voluntad y realmente tenemos una promesa de parte de Dios, nosotros tenemos que aprender que muchas de las veces, si no es que todo el camino, vamos a tener que caminar en el rumbo contrario en el que van las personas. Todos quieren jalar hacia la izquierda mientras que tú vas a ir a la derecha. Muchos querrán verte derribado, muchos querrán verte destruido, muchos querrán verte aparentemente por tu bien, que dejes las cosas, pero realmente hoy quiero invitarte a reflexionar un poco en este tema. ¿Sabes? Al inicio de este proceso yo recuerdo que pues mis autoridades pastorales me dieron dos opciones, ¿verdad? Fui a una consejería y mi pastor me dijo, tienes dos opciones, ¿verdad? Tienes una opción que es divorciarte. Él me daba la razón a la que muchos de ustedes ya les han dicho, que es que aparentemente Dios permite el divorcio cuando hay adulterio. Y esa fue la primera opción que aquel pastor me dio. Y como segunda opción me dijo, y la segunda opción es una vía más difícil. Dijo, pero es posible, dijo, pero Dios puede restaurar, pero más sin embargo vas a tener que... Y antes de que terminara la frase, yo recuerdo que en mi corazón yo sentí que ardió una llama que estaba encendida en mí. Y yo, antes de que él terminara la frase, yo dije, yo voy a optar por la segunda opción. ¿A qué voy con esto? De que realmente el camino sencillo no es siempre el mejor. Cuando ya hemos caminado durante este tiempo, un día recibí una promesa que decía que mis hijos iban a ser hijos de fe gracias a que alguien se había decidido parar en la brecha para luchar por los padres de esos hijos que ni siquiera aún no nacen, porque yo no soy madre. Y yo te quiero decir que realmente estas promesas que Dios trae a nuestras vidas son con un propósito. Y cuando yo supe cuál era la voluntad que Dios tenía para mi vida, fue entonces cuando yo decidí, como lo dice este verso, llevar a cabo por medio del juicio que Dios me había mostrado, que yo llevara a cabo su voluntad, porque yo hacía su voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces escuché, inclusive de las personas que me rodean, personas muy allegadas, seres queridos, que llegaron a decir a mis espaldas que yo estaba cerrada, que realmente yo no había pasado página, que lo único que yo quería era hacer mi voluntad, que no era la voluntad de Dios? Pero solamente yo sabía en mi corazón lo que Dios estaba hablando en mi vida. Y déjame decirte que muchas veces me sentí avergonzada, muchas veces me sentí humillada, muchas veces me sentí triste, porque aquellas personas que yo esperaba que me apoyaran, aparentemente el amor que tenían por mí, lo único que estaba haciendo era cubrirme, pero para que yo saliera corriendo de la voluntad perfecta que Dios tenía para mi vida. Nadie me dijo que el proceso que íbamos a llevar después de ese tiempo iba a ser sumamente difícil, porque en medio del proceso del desierto en el que Dios te lleva para enamorarte, pero lo que tú no sabes es de que Él te pule de la manera a veces más difícil para que realmente tú puedas comprender que tienes que ser transformado en una nueva criatura para que el día de mañana que Dios restaure tu hogar
seas un hombre o una mujer nueva conforme a la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y ahí es donde se cumple esa promesa que se encuentra en 1 Corintios 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. No dudes que la promesa que Dios te está mostrando en ese momento realmente es algo oculto que quizás nadie llegue a entender, quizás nadie llegue a comprender lo que tú estás haciendo, quizás muchos lleguen a juzgar el camino que has tomado, pero déjame decirte que tanto mis hijos como tus hijos serán hijos llamados generaciones de fe, porque fueron nacidos de matrimonios restaurados, de matrimonios que decidieron creer que Dios era un Dios sobrenatural, un Dios que hacía válida la promesa que dice que para el que cree todo es posible, porque Dios en esa palabra todo, enfoca todo, no hace excepción de cosas ni de procesos. Entonces, ahora, en audios pasados respecto a matrimonios hemos hablado también del tema de que muchas de las veces, pues con corazones endurecidos, ya hemos puesto demandas de divorcio, y los divorcios quizás ya hasta se han dado. Para la honra y gloria de Dios, sabemos de matrimonios que se han vuelto a casar, de procesos de divorcio que ni siquiera se han dado porque Dios no lo ha permitido. Pero hoy quiero que sepas que aunque el papel ya esté firmado, el papel no es nada para el poder que Dios tiene. Él puede seguir con su voluntad restaurando e inclusive darte una hermosa boda nueva para que tú tengas la oportunidad de volver a hacer una renovación de votos y volver a hacer que Dios muestre su voluntad para tu vida. No tengas miedo de seguir este camino que Dios te está mostrando. Créeme que cuando nosotros nos damos cuenta del amor tan grande que Dios no solamente tiene por nosotros, sino por aquella alma del cónyuge que se encuentra fuera de casa, es cuando realmente nosotros nos damos cuenta de qué tan sobrenatural, profundo y ancho es el amor de Dios, de cuán grande es la justicia que Dios tiene para sus escogidos, de saber que absolutamente nadie es merecedor de que el diablo le robe las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Déjame decirte que muchos me han dicho y muchos han dicho que a veces cuando nosotros no pedimos la opinión de Dios para casarnos, no estamos en su voluntad y quizás Dios pueda tener otra mejor persona para nosotros. Déjame decirte que así es, pero no de la manera en la que tú lo crees. Muchas veces me han dicho: sí, quizás Dios tiene a alguien mejor para ti allá afuera. Sí, es cierto. Tiene a mi esposo o a mi esposa restaurada, en camino a una renovación espiritual, a un encuentro con Dios. Créeme que el esposo o la esposa que va a regresar a casa no va a ser lo mismo que se fue. Entonces, para la honra y gloria de Dios, efectivamente te espera alguien nuevo. La persona que tenías a tu lado antes no va a ser lo que era antes, va a ser alguien completamente diferente. Ahora, muchas de las veces sabemos que no regresan restaurados o restauradas. Para la honra y gloria de Dios también se tiene que llevar ese proceso dentro de casa, ese proceso de volvernos a adecuar a la relación y de volver a permitir que Dios siga obrando en nuestras vidas para que ocurra un cambio genuino y ocurra arrepentimiento respecto a nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que las cosas no vayan a ocurrir, simplemente van a demandar un poco más de tiempo. Ahora, el divorcio no es la solución, la restauración lo es. Ahora, ¿cuánto lleva un proceso de restauración? Lo que sea necesario. Yo sé que a veces va a ser más fácil que tú veas la paja del ojo ajeno en lugar de la viga que tienes en tu ojo, pero mientras más enfocada tengas tu mirada en Cristo y en cambiar genuinamente tú, primero tú que has encontrado al Señor, dejándole la obra del cónyuge que se encuentra afuera, totalmente en control de la presencia de Dios, Dios se encargará del resto. Y entonces cuando tú te encargues de poner en práctica ese versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será agregado por añadidura. Cuando tú hagas realidad ese verso en tu vida, te darás cuenta que el enfoque cambiará completamente. Y mientras tú te sigas encargando en intimidad de buscar a Dios, Dios se encargará de aquel lado de la montaña de hacer lo que le corresponda. Créeme, no tengas miedo del factor tiempo. Cuando estamos entregados a Dios, los días pasan volando. Cuando menos recuerdas, ha llegado el final de ese túnel
y ya estás con un matrimonio restaurado para la gloria y honra de Dios, dando testimonio de aquel poder tan grande que Dios ha tenido para restaurar sus vidas. Nuestro deseo como ministerio es que el Señor les bendiga. Ministerio Dios es el Centro, te da las gracias.